Los anuncios sí tienen buena fe, pero la verdad es que no cambian nada, digamos, al final del día. A ver, el primer Son humo anuncio entonces. relacionado. Son humo. No, porque a ver, el instructivo ese de, bueno, yo le voy a decir a mi ministro de Economía que, bueno, no, o el Banco Central que no emita para financiar al Tesoro, la realidad es que, qué sé yo, o sea, si realmente querías cambiar algo, hubiese lanzado quizás o propuesto una ley para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. Entonces, para que el Claro. Banco Central sea una entidad independiente y que defienda lo que es el valor del peso, que hoy no lo es. Y después la segunda medida que está relacionada más con la ley de responsabilidad fiscal, que es algo que se ha aplicado en otras partes del mundo. Empezó, digamos, a partir de la década de los 90, alrededor de 9 países lo aplicaron, y después en los años 2015 había llegado hacia los 96 países que aplicaron ley de responsabilidad fiscal. En algunos países funcionó y en otros países no funcionó. En Chile, Claro. a partir de la década de los 90 lo aplicaron y la verdad es que se institucionalizó. En otros países, por ejemplo la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, la verdad es que lo aplicaron, pero es bastante laxo. En la Argentina lo intentaron aplicar en el 1999, pero la realidad es que nunca lo cumplieron. Entonces, la ley de responsabilidad fiscal, la realidad es que depende muchísimo de lo que es la calidad institucional, que haya organismos De los independientes ñoños que lo republicanos. controlen. Sí, Pero es muy difícil, por ejemplo, Bienvenidos a en la el caso de República. las jubilaciones ahora, la moratoria, el aumento, el bono, tenían financiamiento. ¿Cómo detectás que ese financiamiento no te generaba recaudación? Había algunos casos en este proyecto que eran obvios, como el caso de las sociedades de garantía recíproca, que te generaba una pérdida para las pymes, o el IVA a los directores de sociedades. Pero después, ¿cómo detectás que lo que se introduce como mecanismo de financiación no es verdad? sí, bueno, es una buena pregunta y sí es cierto. Y la realidad es que creo que el gobierno también está. A ver, es necesario, digamos, lograr un equilibrio fiscal, sí es necesario tener un orden macroeconómico, sí, obviamente, pero la realidad es que eso tampoco te va a garantizar o una mejora en el bienestar o una mejora en términos de crecimiento económico. Va a ser necesario otro tipo de reformas para lograrlo, y la realidad es que ahora estás todavía bastante complicado en términos de que el gasto público lo ajustaste, congelando lo que es el presupuesto nacional, pero después tenés un tema con justamente la recaudación. En tanto y en cuanto vos o la actividad económica no repunte, que de hecho los últimos datos del EMAE mostraron una actividad económica bastante planchada, muy probablemente vos empieces a perder en términos de A recaudación. Y ver, eso te Natalia. fuerce a ajustar aún más. Entonces, A ver, ¿Pero no hay le altos voy a. niveles de evasión de IVA en la Argentina todavía? Ese es un punto que marca el gobierno como foco de dónde podría llegar a sacar ingresos de cara a lo que resta del año. sí, digamos, puede, digamos, hay una tasa grande de informalidad en la Argentina, hay evasión, pero la realidad es que ya han intentado otros gobiernos reducirla y tampoco es que ha cambiado mucho al final del día. Entonces tenemos que plantearnos realmente, digamos, que hoy el foco debería estar más en lo que es la actividad económica. Y por otra A parte ver, también. deténgase ahí, Natalia. Ya que habla de actividad económica, le voy a dejar picando una pregunta, porque vamos a escuchar otro fragmento del presidente Milei. La pregunta es, ¿no necesitamos en este momento del país medidas de reactivación y de desarrollo? Ya me lo contesta Milei. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo, no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Argentinos,
No podemos seguir haciendo lo mismo de siempre y esperar resultados distintos. Si queremos que la inflación siga bajando, si queremos que la pobreza continúe en retirada, si queremos que los ingresos aumenten y que el nivel de vida de los argentinos mejore, entonces no podemos repetir las mismas recetas que nos llevaron al fracaso y pretender que mágicamente esta vez vayan a funcionar. No va a funcionar. Bueno, hasta acá un Milei auténtico, hablándole obviamente a sus seguidores, ¿no? A la gente que coincide con este cambio cultural, con esta cirugía mayor que había que hacer con el país. Ahora, vuelvo a la pregunta, Natalia. En este momento, después de un año y medio, ¿qué medidas debería tomar Milei para desarrollar el país y recomponer la actividad? Bueno, es fundamental llevar adelante una baja impositiva y una reforma laboral. A ver, él ha mencionado algo clave de, bueno, la gente va a empezar a vivir bien con una reducción de lo que es la inflación. Sí es cierto, vimos, digamos, en la reducción de los niveles de pobreza que bajar la inflación favorece a lo que son los más vulnerables, pero también es cierto que eso tiene un límite. A ver, para que los salarios reales crezcan, que es algo que no lo mencionó, es necesario, primero, que sigamos desacelerando la inflación, y por otra parte que haya entrada de capitales, es decir, que empiecen a haber puestos de trabajo en la Argentina que con un mayor empleo haga crecer el salario, porque el trabajo en relación al capital se empieza a encarecer. Todo lo que dice Natalia es lo que decimos todas las noches acá. Estamos hablando de ingreso de capitales. ¿Está peleado el presidente con la vicepresidenta? Sí. Digo, para imagen internacional. Lo dice Lucrecia, la inflación está perdiendo los salarios están perdiendo con la inflación. Pero la realidad es que el ingreso de los capitales no se debe meramente a que el presidente está peleado con el vicepresidente. Pero es una cuestión es un política, reflejo, pero principalmente tiene que ver con los dos puntos que marca Natalia al principio. Necesitamos una reforma laboral y necesitamos una reforma impositiva. Lamentablemente, como está hoy compuesto el Congreso, el gobierno no la puede presentar y recién la va a presentar el 10 de diciembre en caso de que las elecciones le vaya bien. Así que de acá a diciembre no creo que... Es decir, reforma laboral, ¿qué significa? Reforma laboral significa bajar los aportes patronales, ir contra... La industria del juicio, principalmente. Ese es el foco que mira hoy el gobierno. Que sea más fácil echar trabajadores, digámoslo a cara de cubierta, que sea más fácil echar trabajadores. Pero eso no te lo va a aprobar nadie en el Congreso. No te lo aprueba nadie. Hay que hablar sin eufemismos. Yo no sé. ¿Qué es lo que quiere un empleador? Que sea más fácil echar al empleado. No está ni bien ni mal. Que haya un esquema distinto, por ejemplo, Milei ha citado el de la UOCRA. La construcción es una actividad muy particular porque... No es una continuidad todo el tiempo, sino que vos trabajás una obra, termina, entonces ese esquema es más sencillo. Pero en el fondo, tiene que ver con lo que se llama cargas sociales. Claro. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Está bien, pero digo, en este esquema lo que decía Natalia. reunir los consensos para pero lo que eso. decía Natalia Motil, ¿no? Está la actividad planchada. Si vos echás gente, se va a planchar más la actividad. Es que la reforma laboral... No se plancha más la actividad. Mariano, la reforma laboral te la está haciendo de hecho el mercado. Cada vez hay más gente que es cuentapropista, cada vez hay más gente... Claro, cada vez hay más gente que es monotributista, o sea, es un tema que te lo está haciendo el mercado. La cuestión está en si el gobierno quiere regular eso o si quiere que se lo hagan. Esa es la gran diferencia. Y hay otro tema más que lo mencionaba también Natalia, y perdón, Robert, quiero hacer un foco acá. Todo esto que estamos discutiendo se arregla con una ley súper simple, que incluso se denomina la ley de leyes. El presupuesto. Claro, bueno. Toda esta discusión es abstracta hasta que no se debate el presupuesto. A ver, ¿por qué cree Natalia que el gobierno no presenta la ley de leyes? Por lo mismo que no reforma todo el resto de la reforma que falta. Sí, o sea, fundamentalmente me parece que, a ver, falta bastante por parte del gobierno, y yo lo veo desde una visión, ¿no? Como economista, no como politóloga, pero falta diálogo con el Congreso. Es un gobierno de tercios que es muy confrontativo, creo que le suma, ¿no? Públicamente, en términos de títulos amarillescos, pero cuando vamos a la práctica, y eso después repercute en el mercado, y lo vimos cómo reaccionó en las últimas semanas, y cuando hablan de el famoso, entre comillas, riesgo Cuca, que el mercado te está exigiendo reformas más de largo plazo, que no sea solamente porque está el presidente de turno, y por eso yo me refería, bueno, si realmente querés que el Banco Central sea independiente, bueno, mandá una ley para que modifique la Carta Orgánica del Banco Central.